A ver, hay tecnologías que cambian el mundo. Y luego está el teléfono móvil, un aparatito que en unas cuantas décadas pasó de ser un lujo de verdad a una extensión de nuestro cuerpo. Pero ojo, su evolución no fue nada pacífica. Fue una guerra, una carrera brutal entre gigantes para crear los dispositivos más icónicos de la historia y, le pasó, construir el mundo conectado que hoy damos por sentado. Es que, si lo piensan, hoy es casi imposible de imaginar, pero en 1972 la comunicación estaba literalmente atada a un lugar. Teléfonos en la cocina, en la oficina, todos pegados a la pared con un cable. La comunicación era entre lugares, no entre personas. Y hoy, bueno, hoy llevamos supercomputadoras en el bolsillo que nos conectan con el mundo al instante. El salto es gigantesco. Y todo empezó con una batalla que parecía imposible de ganar. Y aquí es donde se pone bueno el asunto. El escenario estaba listo para la pelea. En una esquina, AT&T, el monopolio absoluto de las telecomunicaciones, un gigante. Y en la otra, Motorola, una empresa familiar innovadora, los pioneros en radios y walkie-talkies. Dos visiones del futuro estaban a punto de chocar. Miren, AT&T tuvo una idea brillante, una red de torres que creaban un sistema celular. Su plan era usarla para teléfonos de coche. Pero ¿cuál era el problema? Su ambición era total. Querían ser los únicos proveedores del servicio y los únicos fabricantes de los teléfonos. O sea, no solo querían jugar, querían ser dueños del estadio, del balón y hasta del árbitro. Para Motorola esto no era solo competencia, era una sentencia de muerte. La respuesta de Motorola tenía que ser audaz, ¿no? No bastaba con construir un mejor teléfono para el coche. No. Tenían que lograr lo que AT&T creía que era imposible, un teléfono de verdad portátil. El reto era una locura. Tenían solo 90 días para inventarlo desde cero. Si fallaban, el gigante los iba a aplastar. Y lo lograron. En la primavera del 73, el ingeniero de Motorola, Marty Cooper, salió a las calles de Nueva York con su prototipo. Y su primera llamada, ¿a quién creen? A su principal rival en AT&T. Imagínense ese momento. Silencio total al otro lado de la línea. No fue solo la primera llamada móvil de la historia. Fue una jugada maestra que humilló al gigante y demostró que el futuro no estaba en el coche, sino en la mano. Ok, Motorola había ganado la primera batalla, pero la guerra tecnológica apenas comenzaba. El prototipo fue un éxito, claro, pero era un ladrillo, literalmente. El siguiente desafío era monumental. ¿Cómo transformar esa proeza de ingeniería en algo que la gente de verdad quisiera usar y cargar? 10 años después, en 1983, por fin llegó la versión comercial, el Motorola Dynatac 8000X. Y su precio era astronómico, el equivalente a más de $12,000 de hoy. Un lujo absoluto. Y aún así, vendieron más de 300,000, lo que probaba que el mundo estaba desesperado por comunicarse sin cables. Y miren, el apodo del ladrillo no era una exageración, ¿eh? Pesaba casi 1,5 kilos y necesitaba 10 horas de carga para solo 35 minutos de conversación. La broma en esa época era que el brazo se cansaba antes que la batería. Comparado con lo de hoy, parece prehistórico, pero fue el primerísimo paso de una revolución. Motorola sabía que o innovaba o se moría, y la inspiración vino de un lugar inesperado, la ciencia ficción, el comunicador de Star Trek. Así nació, en 1996, el StarTAC. Su diseño plegable, el famoso clamshell, fue revolucionario. No solo era diminuto, sino que evitaba esas vergonzosas llamadas accidentales en el bolsillo. Era elegante, futurista, y fue el primer teléfono que se sintió como un accesorio de moda. El resultado, 60 millones de unidades vendidas. Una locura. Y bueno, mientras Motorola reinaba en el mundo de la voz, allá en Canadá, una pequeña empresa llamada Research and Motion, o RIM, apostaba por un futuro completamente distinto. Su obsesión no eran las llamadas, eran los datos. Es que las filosofías no podían ser más distintas. Eran como el agua y el aceite. Motorola quería perfeccionar el teléfono, más pequeño, más elegante, mejor voz. RIM, en cambio, venía del mundo de los datos inalámbricos. Su obsesión era cómo meter el correo electrónico y los mensajes de texto en un dispositivo portátil. La pregunta clave que se hizo RIM fue: ¿cómo combinamos todo en un solo aparato? Y la solución fue radical. En lugar de meter datos en un teléfono, decidieron meter un teléfono en su dispositivo de datos. Le dieron la vuelta a la tortilla. La pieza final del rompecabezas fue un teclado perfecto para escribir con los pulgares. Y así, en 2002, nació el BlackBerry, el primer smartphone del mundo. El impacto fue inmediato. Se volvió tan pero tan adictivo que lo apodaron el Crackberry. Por primera vez, la oficina estaba conectada 24/7. Fue una liberación porque permitía trabajar desde cualquier lugar. Y también fue una condena, porque era imposible escapar del correo.
La cultura del trabajo cambió para siempre. El BlackBerry dejó de ser una simple herramienta para volverse parte de la identidad de la gente. Era un símbolo de estatus. Tener uno significaba que eras alguien importante, conectado, poderoso. Se convirtió de verdad en una pieza indispensable de la vida profesional. En la cima de su poder, con millones de usuarios devotos, BlackBerry era el rey indiscutible del mercado. Parecían invencibles, pero, como el capitán del Titanic, estaban ignorando un iceberg en el horizonte. Un competidor totalmente inesperado de la industria de las computadoras que estaba a punto de cambiar las reglas del juego para siempre. Justo antes del cataclismo, el mundo móvil se veía así. BlackBerry y Nokia dominaban por completo el mercado. Motorola todavía era un jugador importante. Eran los titanes de la industria y estaban completamente ciegos a la revolución que se les venía encima. En ese momento, en 2007, RIM valía $42,000 millones. Y desde fuera de la industria, Apple se hizo esta misma pregunta. Pero no estaban buscando cómo mejorar lo que ya existía, ¿no? Buscaban algo fundamentalmente distinto. Su respuesta no sería una simple mejora, sería una reinvención total. Y aquí yace el cambio de paradigma. Apple entendió que el dispositivo ya no era un teléfono con funciones extras. Era una computadora que, entre otras cosas, hacía llamadas. Al quitar el teclado físico por una pantalla táctil, abrieron un universo de posibilidades a través de aplicaciones que nadie más podía ofrecer. Fue un golpe de genialidad. La caída fue brutal y veloz. En solo un par de años, el iPhone no solo compitió, hizo que el BlackBerry pareciera una reliquia, una pieza de museo. El dominio de RIM se evaporó. La industria que ellos mismos habían creado los había dejado atrás a una velocidad que daba miedo. Pero a ver, aunque fueron superadas, el legado de estas empresas es innegable. No cayeron por ser malas, sino porque la siguiente ola de innovación fue un tsunami que se los llevó por delante. Fueron los pioneros que construyeron, pieza por pieza, el mundo hiperconectado en el que vivimos hoy. Es que el smartphone actual es como una combinación de todos estos legados. Motorola nos dio el sueño de la portabilidad. BlackBerry lo convirtió en una herramienta de datos superpoderosa. Y Apple lo unió todo con una interfaz revolucionaria, transformándolo para siempre en una computadora de bolsillo. Cada gigante aportó una pieza clave del mundo que hoy tenemos en la mano. Este es el resumen de un viaje increíble. De una simple llamada en 1973, al ladrillo de lujo, al teléfono que se doblaba, al adictivo smartphone con su tecladito y finalmente, ¡pum!, la revolución de la pantalla táctil. Son décadas de innovación a una velocidad asombrosa. Es increíble pensar que la rivalidad y la ambición de estas compañías, que empezó con una sola llamada en una calle, resultó en la tecnología más transformadora de nuestra era, una que cambió para siempre la forma en que la sociedad se comunica, trabaja y vive. Es que el ritmo del cambio fue exponencial. Pasamos del ladrillo a una puerta de entrada a todo el conocimiento humano en una sola generación. Y esto nos deja con una pregunta inevitable. Si todo esto pasó en los últimos 30 años, ¿qué nos deparan los próximos 30? ¿En qué se convertirá este aparatito?